Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que desafortunadamente es más común de lo que nos gustaría admitir, dramas familiares. Y no cualquier drama familiar, sino uno que tuvo lugar en un contexto particularmente sensible, un funeral. Hoy vamos a hablar del funeral de Can Yaman, Can Yaman, el famoso actor turco. Este Can Yaman era un hombre común, pero su funeral se convirtió en un campo de batalla inesperado debido a la tensión latente entre sus primos. Prepárense porque esto se pone interesante y un poco triste también. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre temas diversos, desde noticias de farándula, pasando por análisis de la cultura pop, hasta historias como la que les contaré hoy. Así que suscríbanse y únanse a esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. Imaginen la escena, un día gris y sombrío, el cementerio silencioso, el olor a flores frescas y el sonido de sollozos. La familia y amigos se reúnen para despedir a Can Yaman. Era un hombre querido, un pilar para muchos. Pero bajo la superficie de la tristeza colectiva, una tormenta estaba a punto de desatarse. Los protagonistas de esta historia son dos primos, Deniz y Arda. Ambos crecieron juntos prácticamente como hermanos, pero con el tiempo, una serie de malentendidos, envidias y resentimientos no resueltos, crearon una brecha profunda entre ellos. La herencia familiar, una empresa que Can Yaman dirigía con mano firme, fue el detonante principal de esta enemistad. Deniz siempre se sintió eclipsado por Arda. A pesar de ser trabajador y dedicado, Arda, el más carismático y extrovertido de los dos, siempre pareció tener una ventaja. Consiguió ascensos más rápido, atraía más la atención de Can Yaman y, lo que más dolía a Deniz, se ganó la simpatía de la mayoría de los empleados de la empresa. Deniz era el tipo silencioso, el que prefería trabajar detrás de escena, meticuloso y responsable. Se esforzaba por la perfección, pero parecía que sus esfuerzos siempre eran menos valorados que la labia y el encanto natural de Arda. Internamente Deniz sentía que no importaba cuánto se esforzara, siempre estaría un escalón por debajo de su primo. Esta frustración se convirtió en un resentimiento silencioso que carcomía su relación. Por otro lado, Arda creía que Deniz era un hipócrita, alguien que aparentaba ser humilde y trabajador, pero que en realidad, según él, buscaba cualquier oportunidad para socavar su posición. Arda sospechaba que Deniz había estado sembrando rumores sobre su desempeño en la empresa, buscando desacreditarlo ante Can Yaman. Arda era consciente de su carisma y de cómo esto podía ser interpretado como superficialidad por algunos. Para él, Deniz era el lobo con piel de cordero, siempre presente, siempre observando, listo para aprovechar cualquier error. Esta paranoia, aunque quizás infundada, envenenaba su percepción de Deniz, haciéndolo desconfiar constantemente de sus intenciones. A menudo se preguntaba si los cumplidos silenciosos y la aparente lealtad de Deniz eran genuinos o simplemente una máscara para ocultar sus verdaderas ambiciones. Todo esto, por supuesto, nunca se habló abiertamente. Los rencores se cocinaron a fuego lento, alimentados por la falta de comunicación y la incapacidad de ambos para dejar de lado el orgullo y sincerarse. En lugar de abordar sus diferencias de frente, se dedicaron a una guerra fría de indirectas y pequeños sabotajes, creando un ambiente de tensión constante dentro de la empresa y, por extensión, dentro de la familia. Can Yaman, aunque consciente de la tensión, nunca logró mediar de manera efectiva. Quizás por miedo a tomar partido o quizás por la esperanza de que el tiempo curara las heridas, optó por la diplomacia y las evasivas, sin darse cuenta de que su inacción estaba contribuyendo al problema. Ahora, volvamos al funeral. Desde el principio, la tensión era palpable. Deniz y Arda se evitaron mutuamente manteniendo una distancia prudente. Los saludos fueron fríos y formales, sin rastro de la cercanía que alguna vez compartieron. Sus esposas Elena y Sofía respectivamente intentaban mantener la cordialidad, pero incluso ellas sentían la electricidad estática en el aire. Elena, la esposa de Deniz, era una mujer pragmática y observadora. Había notado la animosidad entre los primos desde el principio y había intentado, en vano, que Deniz hablara abiertamente sobre sus sentimientos. Sofía, por otro lado, era más ingenua y optimista. A pesar de la tensión, aún conservaba la esperanza de que algún día los primos pudieran reconciliarse.
La ceremonia transcurría con normalidad, hasta que llegó el momento de los discursos. Varios familiares y amigos se acercaron al atril para compartir recuerdos y anécdotas sobre Kanyaman. Hablaron de su generosidad, su sentido del humor y su capacidad para inspirar a los demás. Cada discurso era un testimonio del impacto positivo que Kanyaman había tenido en sus vidas. Cuando llegó el turno de Denise, se notaba nervioso. Su voz temblaba ligeramente mientras recordaba los buenos momentos que había compartido con su tío. Habló de la bondad de Kanyaman, de su generosidad y de su sabiduría. Rememoró las tardes de pesca en el lago, las partidas de ajedrez en el jardín y los consejos que Kanyaman le había dado durante su juventud. Para Denise, Kanyaman había sido una figura paterna, un mentor y un amigo. Hasta ahí todo bien. Pero entonces Denise cometió un error, quizás sin intención, pero que Arda interpretó como una provocación. Denise mencionó brevemente su trabajo en la empresa, destacando su dedicación y su compromiso con el legado de Kanyaman. Enfatizó la importancia de la continuidad y de la necesidad de mantener los valores que Kanyaman había inculcado en la empresa. Utilizó un lenguaje sutil pero efectivo, resaltando su experiencia y su conocimiento del funcionamiento interno de la empresa. Mencionó la importancia de la estabilidad y de la necesidad de preservar la filosofía de trabajo que Kanyaman había implementado durante años. Para Arda, esto sonó como una declaración de intenciones, como si Denise estuviera intentando posicionarse como el sucesor natural de Kanyaman. La ira comenzó a hervir en su interior. Sintió que Denise estaba utilizando el funeral de su tío como una plataforma para su propia ambición, manipulando las emociones de los presentes para ganar puntos en la carrera por el liderazgo de la empresa. La idea de que Denise pudiera tomar el control de la empresa, después de todos los años que Arda había dedicado a ella, era inaceptable. Cuando terminó el discurso de Denise, el silencio fue casi ensordecedor. Arda se mantuvo sentado con el rostro sombrío. Su esposa, notando su malestar, le susurró algo al oído, intentando calmarlo. Pero era demasiado tarde. La semilla de la ira ya había sido plantada y estaba germinando rápidamente. Cuando finalmente llegó el turno de Arda, subió al atril con paso firme. Su voz era fuerte y clara, pero se notaba una tensión subyacente. Comenzó hablando de su profundo amor y respeto por Kanyaman. Contó anécdotas divertidas, recordando los momentos más felices que había compartido con su tío. Habló de las bromas internas, los viajes juntos y las lecciones de vida que Kanyaman le había enseñado. Para Arda, Kanyaman había sido un modelo a seguir, un ejemplo de éxito y de integridad. Pero entonces su discurso tomó un giro inesperado. Arda comenzó a hablar de la importancia de la innovación y del cambio. Dijo que el mundo estaba evolucionando rápidamente y que la empresa necesitaba adaptarse para sobrevivir. Insistió en la necesidad de tomar riesgos y de explorar nuevas oportunidades. Argumentó que aferrarse al pasado era un error y que la empresa debía abrazar el futuro con valentía y determinación. Propuso ideas audaces y ambiciosas, que contrastaban fuertemente con la visión conservadora de Denise. Este discurso, aparentemente inofensivo, fue interpretado por Denise como una crítica directa a su propio discurso. Sintió que Arda lo estaba atacando indirectamente, insinuando que su visión era anticuada y que él no estaba capacitado para liderar la empresa. Percibió una burla en la sonrisa de Arda y un desprecio en su mirada. La humillación fue aún mayor al notar las miradas de aprobación de algunos de los empleados, que claramente simpatizaban con la visión de Arda. La tensión entre los dos primos se hizo insoportable. Se miraron fijamente con una mezcla de ira y resentimiento en sus ojos. El resto de la familia observaba la escena en silencio, sintiendo la incomodidad del momento. Las esposas de ambos intentaron evitar el contacto visual, avergonzadas por la creciente hostilidad. Pero la cosa no terminó ahí. Después del funeral, durante el velatorio, la tensión explotó. En un momento dado, Denise y Arda se encontraron a solas en una habitación. Lo que comenzó como una discusión acalorada, rápidamente se convirtió en una pelea a gritos. El alcohol, que fluía libremente para aliviar el dolor, probablemente exacerbó la situación. Se reprocharon mutuamente todos los agravios pasados, desempolvando viejas heridas y echándose en cara sus respectivos errores. La conversación se volvió cada vez más personal y ofensiva. Denise acusó a Arda de ser un oportunista, de utilizar su carisma para manipular a los demás y de no valorar el trabajo duro.
Arda, por su parte, acusó a Denise de ser un hipócrita, de envidiar su éxito y de intentar sabotearlo a sus espaldas. Al final, la pelea terminó con ambos primos gritándose insultos y amenazándose mutuamente. La intervención de otros familiares fue necesaria para separarlos y evitar que la situación llegara a mayores. Tíos, tías y otros primos se abalanzaron sobre ellos, separándolos a la fuerza y tratando de calmar los ánimos. La escena fue caótica y vergonzosa, manchando el recuerdo de Kanyaman y profundizando la brecha entre los primos. El funeral de Kanyaman, que se suponía que era un momento de duelo y unión familiar, se convirtió en un circo mediático, eclipsado por la rivalidad entre Denise y Arda. La memoria de Kanyaman, lamentablemente, quedó en segundo plano. En lugar de honrar su legado, la familia se vio envuelta en una disputa mezquina y egoísta, que avergonzó a muchos de los presentes. Esta historia, como les decía al principio, es más común de lo que nos gustaría admitir. Los dramas familiares son una realidad para muchas personas. La presión de la herencia, las envidias, los resentimientos no resueltos y la falta de comunicación pueden convertir incluso las relaciones más cercanas en campos de batalla. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Quizás que es importante hablar las cosas, expresar nuestros sentimientos y tratar de resolver los conflictos antes de que sea demasiado tarde. La comunicación es clave para mantener relaciones saludables y evitar que los resentimientos se acumulen hasta explotar en el momento menos oportuno. Buscar la ayuda de un mediador o un terapeuta familiar podría ser una opción valiosa para abordar conflictos profundos y aprender a comunicarse de manera efectiva. Además, es importante recordar que la vida es demasiado corta para guardarse rencores. Perdonar y dejar ir el pasado puede ser liberador y permitirnos construir relaciones más fuertes y significativas. Aferrarse al odio y al resentimiento solo nos perjudica a nosotros mismos y envenena nuestras relaciones. Finalmente, es fundamental respetar la memoria de los que ya no están con nosotros. Un funeral es un momento para honrar su vida y recordar los buenos momentos que compartimos con ellos, no para alimentar viejas rencillas. El egoísmo y la ambición deben quedar relegados a un segundo plano, permitiendo que el duelo y el respeto sean los protagonistas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la resolución de conflictos en las relaciones familiares. Antes de despedirme, quiero recordarles los puntos principales de este vídeo. Vimos cómo un funeral, un momento de duelo y unión, puede convertirse en un escenario de conflicto debido a tensiones familiares latentes. Analizamos la rivalidad entre dos primos, Denise y Arda, y cómo la herencia y los resentimientos no resueltos los llevaron a un enfrentamiento vergonzoso. Finalmente, reflexionamos sobre la importancia de la comunicación, el perdón y el respeto en las relaciones familiares. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si es así, por favor, denle like y compártanlo con sus amigos y familiares. Me encantaría saber su opinión sobre esta historia. ¿Han vivido alguna experiencia similar en su propia familia? ¿Qué creen que se podría haber hecho diferente para evitar el conflicto entre Denise y Arda? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer sus perspectivas. Y por último, pero no menos importante, les invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Tengo muchas más historias interesantes y temas diversos que compartir con ustedes. Así que denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.